El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame. Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por los sobrevivientes y sus familiares. Y algunos de estos artículos incluso se venden en subastas, por lo que si estás dispuesto a gastar una bonita suma en un artefacto exclusivo, ¿por qué no? El primer artículo de mi lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa Elizabeth estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el iceberg, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volvió hacia su amiga Emily y le dijo: «Adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré». Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un corto tiempo, el barco se hundió. Si retrocedemos y volvemos al reloj de bolsillo de Chapman, notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la icónica escena de la película Titanic en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por 1,7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban Nearer My God to Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me, Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se arruina casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro ver esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por $122,000. Las comidas se ofrecían según la clase. Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, roast beef y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer: 1342. A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolf Salfield subió al Titanic con varias botellas de perfume. ¿Por qué llevaba estas muestras? Bueno, Salfield planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco. Afortunadamente, su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general se hace añicos. Pero, ¿crees que se pueda recuperar un plato intacto del Titanic? La respuesta es sí. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón. Los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro. Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en línea. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Boss el 10 de abril. Mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas, como que debía ir a cenar en media hora. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Esther Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119,000 libras. Probablemente sea la última carta escrita a bordo, ya que se completó solo 8 horas antes de la tragedia. No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum.
Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al gran barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred Bentham. Ella era una pasajera de segunda clase. En aquella terrible noche, Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic pudiera hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después vio cómo el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio a un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo dos veces, envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le dio a Lillian un silbato. Era el que había usado toda la noche para pedir ayuda. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana. Sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el iceberg. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Fleet fue quien vio el iceberg antes de que el barco lo golpeara. Lo irónico es que Fleet y Lee no tenían binoculares. Estaban guardados en un armario, pero la llave del armario estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue reasignado a otro barco a último minuto y no dejó la llave. Podrían haber visto el iceberg antes si hubieran tenido binoculares, y el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros o de la tripulación, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la gran escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio. Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o ir a cenar, se encontraban en la escalera y se iban juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho. ¿Qué más? También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la velocidad de navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril, el artefacto registró unos 500 kilómetros. Y hay más. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas. Los ojos de buey más grandes eran para los camarotes y los más pequeños eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994, pero fue en 1998 cuando se extrajo con éxito. Después de todos estos años bajo el agua, estaba llena de vida marina. Aún así, sorprendentemente, los ojos de buey todavía tenían vidrio. Supongamos que eres un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos. ¿Cuál elegirías? Un rayo de luz eléctrica atraviesa la oscuridad sobre las tranquilas aguas del Océano Atlántico. El Titanic se abre paso lentamente entre las olas, con sus pasajeros dormidos, cuando de repente una monstruosa forma blanca es detectada por el haz de luz. El fatídico iceberg está a punto de desgarrar el costado del legendario barco. 14 de abril de 1912, solo 2 días antes. Alguien tomará una foto de un iceberg gigante con una forma elíptica bastante inusual. Lo más probable es que este iceberg se haya formado a partir de nieve caída hace 100.000 años. Los investigadores recurrieron a modelos informáticos para averiguar su origen. Usaron datos de 1912 y añadieron nueva información sobre los vientos y las corrientes oceánicas. Llegaron a la conclusión de que probablemente el iceberg formaba parte de un pequeño grupo de glaciares del suroeste de Groenlandia. Hoy en día es posible calcular las rutas de esos icebergs en cualquier año del pasado. El infame trozo de hielo se dirigía desde Groenlandia
a una zona al sur de Cornualles. Si el barco hubiera pasado por esa región solo 2 días después, el iceberg ya se habría alejado del punto donde se encontraron. Al principio, el peso del iceberg más conocido del mundo era de 75 millones de toneladas. Con el tiempo, comenzó a derretirse lentamente y, cuando hundió el Titanic, solo pesaba 1,5 millones. En el momento de la colisión, probablemente llevaba meses derritiéndose, pero seguía siendo un verdadero monstruo. Al momento del hundimiento del transatlántico, el iceberg tenía una longitud de 120 metros y más de 30 metros de su superficie estaban por encima del agua. Algunos creen que una superluna provocó esta tragedia. Esa noche tuvo lugar un evento lunar inusual. No había ocurrido en 1400 años. En condiciones normales, el iceberg no habría viajado tan al sur sin derretirse y perder la mayor parte de su masa, pero la superluna podría haber sido la causa de una marea inusualmente alta que lo alejó del glaciar mucho más rápido de lo normal. Existe un tipo específico de bacteria que consume lentamente los restos del Titanic: la corrosión salina, las corrientes oceánicas, las temperaturas bajo cero y este microorganismo devorador de óxido podrían terminar consumiendo todos los restos. La actriz estadounidense Dorothy Gibson viajaba a bordo del Titanic, sobrevivió y cuando llegó a Nueva York comenzó a rodar una película llamada Salvada del Titanic, casi inmediatamente. Se estrenó apenas un mes después del hundimiento del Titanic. Incluso usó los mismos zapatos y la misma ropa que llevaba puestos durante el desastre real. La película fue un gran éxito en aquel entonces, pero la única copia conocida se destruyó en un incendio. 14 años antes del hundimiento del Titanic, se publicó una novela corta llamada Futilidad. Lo curioso es que parece haber predicho todo el acontecimiento. La trama giraba en torno a un barco ficticio llamado Titán, que se hundió durante su travesía. Era casi del mismo tamaño que el Titanic, y los dos se hundieron en abril. El motivo también fue un choque contra un iceberg. Tanto el barco real como el ficticio fueron descritos como insumergibles, y ambos contaban con el número de botes salvavidas exigido por la ley. Número que, como se demostró más tarde, no fue suficiente. Lo hemos visto en la película, pero en el Titanic también hubo historias de amor reales. 13 parejas viajaron en él como parte de su luna de miel. Una de ellas era propietaria de las grandes tiendas Macy's de Nueva York. Cuando se hizo evidente que el Titanic estaba hundiéndose, la mujer se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo, pero él no quiso unirse a ella mientras aún hubieran mujeres y niños que, en su opinión, debían subir primero. Finalmente, la mujer le dio su abrigo a su criada, insistió en que se subiera al bote salvavidas y que quería que estuviera abrigada. En cuanto a la mujer, decidió quedarse con su esposo hasta el final. Algunos creen que el Titanic no se hundió por culpa de un iceberg, sino de una momia. Todo comenzó alrededor del año 1000 a.C., con una misteriosa mujer que vivía en Egipto, en la ciudad de los ladrones. La gente sabía poco de ella, pero la consideraban una sacerdotisa. Su momia fue guardada en un sarcófago de madera y cubierta con una gran tapa con la imagen de su rostro y algunas inscripciones místicas. Este lugar permaneció oculto hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de lugareños dio con él por accidente y perturbaron su descanso. Nadie sabe cómo, pero la momia desapareció aquel día sin dejar rastro. Un par de décadas más tarde, un grupo de amigos ricos de Inglaterra viajó a Egipto y encontró el ataúd vacío con la imagen de la sacerdotisa, cuyos ojos oscuros parecían mirar al vacío. Decidieron comprarlo, pero el comprador desapareció esa misma noche antes de recibir el ataúd. Todos los miembros del grupo sufrieron algún accidente. El ataúd cambió de ubicación un par de veces hasta que, según creen algunos, terminó en el Titanic. Tuvieron que pasar más de 70 años para que un submarino robot encontrara las ruinas de este legendario barco. El naufragio se encuentra a casi 4000 metros bajo la superficie del Océano Atlántico, dividido en 2 mitades. ¿Por qué se partió? Nadie lo sabe con exactitud. Algunos creen que fue por el agua que entró cuando chocó con el iceberg. La presión fue tan fuerte que separó 2 partes del Titanic, comenzando por la estructura inferior. Otros dicen que se debió a los remaches del casco, que tenían una alta concentración de escoria o residuos de fundición, lo que puede hacer que el metal se parta. En general, el barco tenía muchos defectos, comenzando por el diseño. Los mamparos estancos,
No estaban completamente sellados en la parte superior, lo que permitió que el agua fluyera entre los compartimientos y, al final, hundiera el transatlántico. El hierro de los remaches y el acero del casco terminaron por arruinarse debido al alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades. El acero se hizo añicos y los remaches saltaron con bastante facilidad. Como consecuencia de todo esto, el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se habría hundido en otras circunstancias. Si hubiera chocado de frente contra el iceberg en lugar de embestirlo con el costado, probablemente se habría mantenido a flote. ¿Cómo es que los tripulantes no tenían binoculares? Seguramente los habrían ayudado a detectar el iceberg a tiempo y tal vez incluso evitar el desastre, pero los binoculares del Titanic estaban guardados en un compartimento. Solo un miembro de la tripulación tenía la llave y había sido trasladado fuera del barco justo antes de que zarpara. Más tarde dijo que había olvidado de entregar la llave, pero incluso sin los binoculares, el barco podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo y evitar la colisión si la tripulación hubiera recibido algún aviso. Bueno, lo cierto es que alguien sí los alertó. Alrededor de 1 hora antes del incidente, un barco que estaba relativamente cerca del Titanic, el SS Californian, envió un mensaje para informarles que se había detenido debido a un denso campo de hielo. Sin embargo, el aviso nunca llegó al capitán del Titanic. Algunos expertos aseguran que fue porque el operador de radio no pensó que fuera algo urgente. Más tarde, el SS Californian dijo que no había recibido la llamada de auxilio del Titanic porque su operador de radio estaba fuera de servicio. Algunos dicen que la tripulación del Titanic no pudo ver el iceberg a tiempo debido a una ilusión óptica. Es probable que las condiciones atmosféricas de aquella noche hayan provocado una superrefracción, lo que podría haber camuflado el iceberg. Después de todo, nadie lo vio hasta que estuvo demasiado cerca del barco como para evitar el choque. Ni siquiera pasó 1 minuto entero entre el momento en el que vieron el iceberg y la colisión. Fueron solo 37 segundos. Y el Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en desaparecer bajo las olas del océano. Era 12 de septiembre de 1990. En aquellos tiempos, mucho antes de la mensajería instantánea y las llamadas por Zoom, una niña buscaba amigos por correspondencia. Zoe estaba a bordo de un barco de Inglaterra a Bélgica, de vacaciones con sus padres. Tenía solo 10 años en ese momento, pero era una colegiala muy inteligente. Tomó un pedazo de papel y comenzó a juntar algunas palabras. Se presentó y luego escribió que le gustaba el ballet, tocar la flauta y el piano. Por supuesto, no pudo evitar mencionar a sus 2 adoradas mascotas, un pequeño hámster, el que llamó Sparkle, y su pez, Speckle. También anotó la dirección en la que se le podía localizar en caso de que alguien estuviera interesado en responderle. Pero por desgracia, ella estaba en el mar. ¿A quién podría enviarle este mensaje? Una idea interesante vino a su mente. Con cuidado, colocó su carta en una botella de plástico, cerró bien la tapa para protegerla del agua y la arrojó al mar. La emoción de la niña se desvaneció con los años, ya que no recibió una respuesta. Tal vez la botella se había atascado en alguna parte, tal vez había sido tragada por alguna criatura marina grande y aterradora, o tal vez el agua había atravesado la tapa de plástico y destruido el mensaje. Muchos años después, en Navidad, se recibió una carta para Zoe en casa de sus padres con su apellido de soltera. El sello postal indicaba que el mensaje era de Europa. Era de una pareja holandesa, Pete y Jacqueline Latour, que habían encontrado su botella y fueron muy amables al responder. Señalaron que la habían hallado entre los escombros arrojados a la orilla por el mar. La carta de Zoe había estado varada durante la asombrosa cantidad de 23 años en el mar y viajó más de 563 kilómetros para llegar a su destino final, cerca de Rotterdam, en los Países Bajos. Es todo un viaje para una pequeña botella de plástico. Una historia similar a la de Zoe es la extraña conexión entre 2 pequeños. Un niño alemán llamado Frank Usbeck estaba en un barco que viajaba a Dinamarca cuando tuvo la misma idea que Zoe. Tenía 5 años cuando armó un mensaje y lo arrojó a lo desconocido. Corría el año 1987. Recibió su respuesta años después cuando tenía 29 años. Su carta, al igual que la que Zoe enviaría un par de años después, llevaba 24 años en el mar. Su mensaje fue encontrado por un niño llamado Daniel Korokik, mientras paseaba con sus padres por el Curonian Spit, cerca del mar Báltico. Daniel tuvo suerte de que su padre supiera suficiente alemán para traducir el mensaje. Los amigos improbables finalmente se conocieron a través de una videollamada en 2011.
Sin embargo, no todas las historias de mensajes en una botella se han podido explicar. En 2013, un surfista croata se encontró con una botella dañada cerca del mar Adriático. El mensaje que contenía databa de 1985 y era de un hombre llamado Jonathan. El remitente estaba ansioso porque su carta llegara a una mujer llamada Mary y también expresó su entusiasmo porque ella respondiera. Dado que la carta supuestamente se envió desde Nueva Escocia, la botella tuvo que haber viajado 6.000 kilómetros. El mensaje partió del Océano Atlántico, ingresó al mar Mediterráneo y llegó a las costas del Adriático en Croacia. Las identidades de John y Mary nunca fueron descubiertas. También hay mensajes en una botella con maravillosas historias de amor para compartir. Este fue el caso de Akei y Paulina Wyking. Cuando Akei, un marinero sueco solitario, colocó una carta en una botella y la arrojó al mar Mediterráneo, no tenía idea de que el trozo de papel eventualmente llegaría a su futura esposa. Esto fue a principios de la década de 1950. La botella fue encontrada por un hombre italiano que se inspiró lo suficiente como para dársela a su sobrina Paulina. Después de un año de intercambio de cartas de ida y vuelta, Akei y Paulina finalmente se conocieron y se casaron. Habiendo decidido compartir su historia con el mundo, se convirtieron en una especie de pareja de celebridades del momento. Incluso compartieron imágenes de su boda y su historia apareció en varios periódicos. Este afortunado evento inició un movimiento entre los jóvenes que buscan el amor, aumentando la cantidad de mensajes que se lanzan al mar en busca de un final de cuento de hadas. Sin embargo, no todas las historias que comenzaron así finalmente funcionaron. En 1945, un estadounidense llamado Fran Hayustek colocó un mensaje similar al de Akei en una botella y la arrojó al agua. Casi un año después, su carta fue encontrada por una mujer irlandesa. Su nombre era Brenda O'Sullivan. Sus años de correspondencia pronto llamaron la atención de los medios en ese momento, pero su amistad nunca floreció debido a la presión adicional. Eventualmente se conocieron en persona cuando Frank viajó a Irlanda, pero no se quedó por mucho tiempo y finalmente se separaron. Después de que el Titanic encontró su trágico final, muchas botellas que contenían mensajes secretos comenzaron a aparecer. Casi todas resultaron ser falsas, excepto una. Años después de que el Titanic se hundiera en las heladas aguas del Atlántico, se encontró una botella en las costas irlandesas. Supuestamente era de un hombre llamado Jeremiah Burke, y hasta el día de hoy se considera que es el único mensaje genuino en una botella que salió de ese barco. El papel simplemente decía el nombre del remitente y la ubicación. El Titanic, acompañado de la palabra adiós. Dado que la fecha se ha borrado, es difícil estimar si la nota se envió antes o después de que éste chocara contra el iceberg. Sin embargo, el pensamiento general es que, dado que Jeremiah buscaba mudarse a los Estados Unidos, simplemente estaba enviando sus últimos saludos simbólicos a su familia y amigos en Irlanda. Esta forma simple de conocer y a veces mantener correspondencia con la gente se ha convertido en un pasatiempo para un hombre de una provincia canadiense llamada Isla del Príncipe Eduardo, ubicada al este del estado estadounidense de Maine. Este hombre, Harold Hackett, afirma haber enviado más de 4.000 botellas al Océano Atlántico desde 1996. También afirma haber recibido muchas respuestas de todo el mundo, incluidas cartas de personas de países de Europa como Francia y Alemania, pero también de las Bahamas o incluso de África. Este pasatiempo poco común le da como resultado cerca de 150 tarjetas de Navidad de sus amigos por correspondencia cada año. Hasta el día de hoy se niega a colocar su número de teléfono en ninguna de sus cartas. De esta manera se asegura de que si alguna vez la gente quiere contactarlo, la única forma de hacerlo sea a través de una carta escrita. También averiguó los mejores momentos para arrojar los mensajes al agua, en función de la dirección de los vientos y las corrientes. Ahora, algunas botellas de vidrio pasan toda su vida en el mar después de ser arrojadas por su remitente. Fue el caso de un hombre británico que escribió un mensaje y lo colocó en una botella antes de tirarla al Canal de la Mancha en 1914. Su nombre era Thomas Hughes y quería dirigir el mensaje a su esposa, pero fue lo suficientemente educado como para escribir una carta a quien quiera que haya puesto sus manos en la botella primero, pidiéndole que redirija la carta hacia el lugar correcto. La botella no llegó a su esposa, sino que fue encontrada 85 años después en la costa de Essex. El hombre que tropezó con la botella tuvo la amabilidad de comunicarse con la familia y le entregó el mensaje a la hija de Thomas. Y 85 años no es el tiempo más largo que una botella pequeña ha pasado en el agua. Un científico llamado Hunter Brown estaba estudiando las corrientes en el Mar del Norte
cuando se le ocurrió esta idea. Colocó el mismo mensaje en casi 2000 botellas y le pidió al desconocido destinatario que respondiera con la ubicación de su descubrimiento. Pensó que este método lo ayudaría a comprender mejor el diseño de las corrientes del Mar del Norte. Se encontró una botella a unos 37 kilómetros de su ubicación original, después de 97 años. Hasta el día de hoy, más de 300 de las botellas relacionadas con el proyecto de Hunter Brown finalmente llegaron a una orilla. Pero no todos los mensajes que se encontraron en botellas fueron respondidos a través de cartas. Oliver Vanderbilt arrojó una botella que contenía una carta en la costa inglesa mientras estaba de vacaciones con su familia. Tenía 14 años en ese momento. 33 años después, una mujer en Facebook afirmó que había recibido su mensaje y lo había buscado en las redes sociales. Al principio apenas recordaba haber colocado la carta en la botella, pero finalmente lo recordó todo, incluso el hecho de que selló la botella con cera de vela para asegurarse de que no entrara agua en ella. Y luego está Christina Aguilera y su botella. No, espera, la suya es sobre un genio en una botella, ¿no? Ok, no importa. Abril de 1912 marcó una de las tragedias más terribles de la historia del mundo. El barco insumergible, la cúspide de la ingeniería de la época, el enorme Titanic, se hundió. En esa oscura noche sin luna, el transatlántico tuvo varias oportunidades de salvar a sus pasajeros. Había otro barco a pocos kilómetros que podía haber salvado al Titanic, pero no lo hizo. No era un barco fantasma, y no es una leyenda o una teoría, sino una realidad documentada. Hay registros y declaraciones de testigos que lo confirman. Pero, ¿por qué no ayudó? Averigüemos lo que ocurrió aquella noche analizando los acontecimientos desde 3 puntos de vista diferentes. Comencemos por la versión del Titanic. 11:30 de la noche. La luna se esconde detrás de nubes negras. La visibilidad es muy pobre. Todo está en calma en el Titanic. Bajo la indicación del capitán, el operador de comunicaciones se mantiene en contacto con tierra firme a través de la radio. En ese momento, un extraño irrumpe en la frecuencia e interrumpe la comunicación del operador. No está claro qué es o lo que este extraño quiere o de qué habla. El operador no intenta averiguarlo, solo le grita y le exige que se desconecte. La conexión se interrumpe. A las 11:40 de la noche, el Titanic choca con un iceberg. El hielo rompe el casco. El agua comienza a inundar las cubiertas inferiores. De momento nadie ha entrado en pánico. 20 minutos después, a medianoche, la tripulación envía una señal de auxilio por radiofrecuencia. Pocas personas comprenden la gravedad de la situación. Después de otros 20 minutos, a las 12:20, comienzan a descender botes salvavidas con pasajeros. A las 12:25, reciben una respuesta a la señal de socorro. Se trata del RMS Carpathia. Su capitán informa que ya están navegando a máxima velocidad hacia el Titanic. Pero el problema es que el lugar del accidente se encuentra a 93 kilómetros. Eso significa que el Carpathia llegará en 4 horas. A las 12:45, la tripulación del barco hundido lanza bengalas al aire. Una de las principales razones del terrible destino de muchos pasajeros, pero hablaremos de eso más tarde. 90 minutos más tarde, la cubierta del Titanic se destroza y el barco se hunde. A las 4:10, el Carpathia llega finalmente al lugar del naufragio. Los miembros de la tripulación hacen esfuerzos heroicos para salvar a toda la gente y se llevan a 705 sobrevivientes. En ese momento, aparece otro barco, el SS Californian. El Carpathia navega hacia la costa de Nueva York con toda la gente rescatada, y el Californian se queda en busca de pasajeros, pero solo encuentra restos. Este barco estaba a pocos kilómetros mientras el Titanic se hundía en las aguas heladas. Podría haber salvado a estas personas, pero no hizo nada. Su capitán, Stanley Lord, cometió uno de los actos más terribles que un marinero puede hacer. No ayudó a un barco que se hundía. Cuando el mundo se enteró, Lord fue detestado por todos. No pudieron presentar cargos contra él y el juicio no lo condenó, pero su carrera se arruinó por completo, ya que ninguna otra compañía marítima quiso contratarlo. A pesar de ello, jamás confesó su culpabilidad. Antes de morir, aseguró que no había sido su culpa. Si esto era cierto, ¿qué sucedió entonces? Esto nos lleva a la versión del Californian. Es la noche del 14 de abril. El Californian está navegando en las aguas frías del Atlántico Norte e ingresa a una zona con muchos icebergs.
A las 10:10 de la noche, el capitán Lord detiene el barco. Es demasiado peligroso moverse por esta zona, ya que podrían dañar el casco. A las 11 de la noche, la embarcación comienza a ir a la deriva. Es imposible moverse en esas condiciones con tan poca visibilidad. Lord sabe que el Titanic se acerca, así que le ordena al operador de radio que les advierta del peligro. El operador, llamado Evans, enciende el receptor e intenta contactar al Titanic. Dedica unos 30 minutos a la tarea. Por fin la conexión es estable. En ese momento el operador de radio del Titanic está hablando con tierra firme. Evans interrumpe esta conversación e intenta advertir al barco sobre los icebergs. El operador no entiende las palabras de Evans. Está molesto con él, ya que acaba de interrumpir el canal de una manera descarada, por lo que le grita y corta la conexión. Cansado, Evans apaga el auricular e informa a sus supervisores del incidente. La reacción del capitán ante esta noticia sigue siendo un misterio. Probablemente pensó que el Titanic estaba al tanto del peligro. En cualquier caso, Lord deja que Evans se vaya a la cama. Si no hubiera apagado la radio y hubiera esperado una hora, habría escuchado la señal de socorro del Titanic. Pero no deberías culparlo. En ese momento no había ninguna razón oficial para permanecer en el transmisor. Evans está demasiado agotado y no puede luchar contra el sueño. Así que se va a dormir. El Titanic comienza a hundirse. Su capitán envía una señal de socorro. El operador a bordo del Carpathia la capta, pero el Californian no. Su receptor está apagado. El capitán Lord no puede dormir. Siente que algo anda mal. Mientras tanto, el Titanic se hunde rápidamente. El capitán da la orden de lanzar bengalas al aire. Y aquí es donde se produce uno de los errores críticos. Lanzan luces de advertencia, pero no son rojas. Por alguna razón, la tripulación olvidó llevar bengalas rojas a bordo, así que iluminaron el cielo con una luz blanca brillante. Si necesitaras enviar una señal de socorro, tendrías que usar luces rojas. El capitán Lord ve estas luces, pero no las percibe como un grito de auxilio. No puede ser que no haya bengalas rojas en un barco tan grande como el Titanic. Por desgracia, sí es posible. Lord cree que el Titanic se aleja. Tal vez haya alguna razón desconocida detrás de esas luces blancas, pero él no lo sabe. No tiene idea de que el Titanic está hundiéndose. Aún así decide ponerse en contacto con el barco, pero no a través de la comunicación por radio. En lugar de despertar al operador de radio, envía una señal al Titanic a través de una lámpara de señales. Es importante considerar que muchos capitanes de la vieja escuela no se tomaban en serio la comunicación por radio, ya que no comprendían el valor de esta tecnología. Por eso el capitán Lord no despierta a Evans. Envía señales luminosas, pero el Titanic no responde. Más tarde, muchos sobrevivientes mencionaron haber visto las luces intermitentes del Californian, pero no podían haber hecho nada. La tripulación del barco no escuchaba sus gritos de ayuda. A las 2:20 am, el Titanic se hunde completamente. Poco más de 2 horas después, el operador de radio Evans despierta y enciende el transmisor. Es entonces cuando escucha a muchos rescatistas hablar del barco hundido. Evans entiende todo y se lo comunica al capitán. En ese momento, el Californian se dirige inmediatamente al lugar del naufragio. Allí se encuentran con el Carpathia, que navegaba hacia Nueva York con los sobrevivientes a bordo. El Californian se queda navegando y buscando gente, pero no encuentra más que restos del naufragio. Finalmente, el Californian regresa a tierra firme. Las noticias sobre el barco que podría haber salvado al Titanic se extienden por todo el país, y el juicio comienza. El capitán Stanley Lord y la tripulación cuentan su versión y aseguran que su barco no se había movido de su lugar. Muchos no les creen, y algunos de los sobrevivientes afirman haber visto pasar al Californian. Sin embargo, el juez los declara inocentes. En 1962, el capitán Stanley Lord es un hombre muy mayor. Llama a un notario para confesar algo y hacer su último comentario sobre este caso. Jura que no es culpable. Pero si el Californian no pasó junto al Titanic en ese momento, entonces ¿quién? La teoría del Sansón podría responder a esa pregunta. El buque de carga Sansón estaba navegando en las aguas frías del Atlántico Norte. La tripulación no está durmiendo. Estudian cuidadosamente los alrededores, pero no por miedo a los icebergs. Temen encontrarse con la Guardia Costera estadounidense. La tripulación del Sansón captura focas.
lo que es ilegal. A las 12:45, el capitán del Sansom ve bengalas blancas. El equipo está seguro de que es la guardia costera, así que apagan las luces y se alejan. Como está oscuro, no ven el hundimiento del Titanic. Regresan a la costa de Islandia y se enteran del desastre. Se dan cuenta de que acababan de abandonar a los pasajeros que se ahogaron. El sobrino de uno de los miembros de la tripulación del Sansom lee esta historia en el diario de su tío y pide permiso para publicarla. Todos se dan cuenta de que el capitán Lord no había sido culpable. Por desgracia, no vivió para ver este momento. En realidad, todavía no se sabe quién es el culpable en esta historia. 2 barcos estaban cerca del Titanic. Sus capitanes eran personas más que capaces y habrían ayudado a salvar a todos los pasajeros. El problema es que no lograron entender lo que el Titanic quería esa noche oscura. Alguien olvidó guardar bengalas rojas en la caja. Este detalle pequeño pero fatal fue una de las principales causas de la tragedia. ¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2:15 a.m., el barco choca con un iceberg. 2:18 a.m., las luces se apagan. El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2:20 a.m., solo unos 3 minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano, para siempre. El transatlántico no se rompe, solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto, esto no puede ser cierto. En abril de 1912, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse. Sería simplemente imposible. Bueno, no podemos culpar a las personas de aquel entonces. Antes de encontrar los restos, no había otras teorías. ¿Un momento? ¿O acaso sí las había? Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en 2 al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba, y L.D. Sigmund dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad, pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Ballard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en 2, por lo tanto es hora de una nueva teoría. 2:15 a.m. La quilla se rompe, la escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2:17 a.m. Las secciones de la galera se rompen, las torres caen inmediatamente bajo su propio peso, las luces se apagan. La popa es arrastrada por los aires, la proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estribor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia babor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado. Tendría que haberse partido mucho antes. Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso, los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en V y ruptura en V Aaron 1912. Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo.
pero eso es físicamente imposible, así que, ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la V. 2:17 am, la ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados. La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic, pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta, aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una V. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica, la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en V afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esta teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa, también está inspirada en información incorrecta. ¿Recuerdas a Jack Thayer? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros, pero lo cierto es que ninguno de ellos había visto al Titanic romperse así. El propio Jack declaró en una entrevista que el boceto estaba completamente fuera de contexto respecto a lo que él había visto. Fue dibujado por un pasajero del Carpathia, el barco que recibió la señal de socorro del Titanic y acudió para ayudarlo. No podía ser utilizado como prueba. Ahora que sabemos esto, pasemos a las teorías que la mayoría cree. Teoría de la Banana Split de James Cameron. ¿Quién no ha visto la legendaria película sobre el Titanic? Se convirtió en la líder de la 70ª ceremonia de los Oscar en cuanto a nominaciones y premios, y merecidamente. Pero ¿sabías que James Cameron se interesó por el Titanic durante muchos años y estudió la historia del barco? Sus libros e investigaciones son muy detallados, e incluso ideó su propia versión de los hechos. Se llama la teoría de la Banana Split. Y es lo que ves en la película. Dice así: el Titanic alcanza un ángulo de 23 grados y se fractura hasta la quilla. El doble fondo actúa como una bisagra mientras la popa cae. Cuando el doble fondo cede, la proa y la popa se separan. La popa se escora hacia babor y queda en posición vertical para luego comenzar a sumergirse. Esta teoría es la más exacta científicamente junto con la de Roy Mengot. Espera, ¿quién es Roy Mengot? Teoría de Mengot. Roy Mengot era un ingeniero que ideó la teoría más plausible hasta el momento. 2:17 am, las luces se apagan. En este momento el Titanic está en un ángulo de 20 a 23 grados. De pronto el buque se parte en dos, justo alrededor de la tercera chimenea. La popa se hunde en el agua. La quilla falla primero. El calado y la parte inferior del casco se aplastan y se rompen. El agua entra en la proa y la popa del buque a través de las enormes grietas, haciendo que la sección de proa se hunda bajo las olas. La proa se eleva hasta un ángulo de 70 o 90 grados y también se hunde. Esta teoría parece ser la más lógica, pero es bastante controversial. Los sobrevivientes que vieron la ruptura afirmaron que la popa había retrocedido y que la proa había desaparecido por completo. La teoría de Mengot contradice esa afirmación, mientras que la de James Cameron la tiene en cuenta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La verdad debe estar en algún punto intermedio. Mi versión. Ahora, como te prometí, te daré mi versión de los hechos. Bueno, en realidad no es mi teoría, más bien es una combinación de las de Roy Mengot y James Cameron. Creo que James Cameron tenía razón sobre la ruptura. 2:17 am, el barco está en un ángulo alto, las luces se apagan, luego se parte en dos, la proa comienza a hundirse, el doble fondo sigue unido a la popa durante más o menos un minuto. Una vez que el doble fondo falla, las dos partes se separan y la proa se hunde. Entonces, como dijo Mengot, la popa se eleva en un ángulo alto y comienza a hundirse verticalmente. Esto podría haber ocurrido porque los supervivientes declararon haber visto una ruptura limpia.
lo que significa que fue claramente visible. También habían visto a la popa permanecer en posición vertical por un buen rato, probablemente unos minutos antes de desaparecer. De todos modos, todo esto son solo especulaciones. Más allá de cómo se haya partido y hundido el Titanic, fue una gran tragedia. Ya han pasado 110 años desde que chocó con un iceberg y se hundió. ¿Sabías que en 2022 la compañía Blue Star Line terminará de construir una réplica exacta del Titanic? Bautizado como el Transatlántico Titanic II, el barco navegará por la misma ruta con 2.400 personas a bordo. Esperemos que todo salga bien. 14 de abril de 1912. La noche oscura se llenó de horribles sonidos de un recipiente de metal gigante que se partía en dos. El barco más grande de esa época chocó con un iceberg que se encontraba en su camino. El Titanic, una de las historias más grandes del siglo XX, de las que la gente todavía habla. El lado de estribor del barco gigante rozó el iceberg. Eran las 11:40 p.m., cuando las cosas empezaron a ir mal. Ese iceberg causó suficientes daños como para que al menos 5 compartimientos del casco comenzaran a llenarse de agua. La tripulación inmediatamente comenzó una breve investigación para ver si podían hacer algo y arreglar las cosas. No tenían a nadie en quien confiar, solos en la oscuridad de la noche fría, lejos de la tierra. El Océano Atlántico Norte, a unos 644 kilómetros al sur de Newfoundland, Canadá, necesitaban tiempo para descubrir cómo llevar a las personas a un lugar seguro. Tuvieron algo de tiempo, cierto, pero no suficiente. Si viste la película, sabes que el barco no se hundió inmediatamente después de que apareciera esa fatalidad helada. Todo el proceso duró unas 2 horas y 40 minutos. Pero la situación era difícil. Había 2.200 personas a las que cuidar, incluidos tripulantes y pasajeros, y las cosas que sucedían en el barco eran caóticas. El diseñador jefe, Thomas Andrews, pronto se dio cuenta de que no podrían mantenerse a flote. A medianoche, toda la tripulación había comenzado a preparar los botes salvavidas para el lanzamiento. Tenían 20 botes con espacio para solo 1.178 personas, que era solo un poco más del 50% de las personas a bordo. La orden era poner a salvo a las mujeres y los niños primero. Los tripulantes estaban allí para remar y guiar los botes. La escena durante las siguientes 2 horas comenzó a escalar gradualmente. Los miembros de la tripulación tenían la tarea de despertar a los pasajeros y advertirles de que algo malo estaba pasando. Querían colocarlos en una flota de botes salvavidas lo antes posible. A las 12:15 a.m., algunos tripulantes enviaron una señal de socorro. Un barco de vapor llamado Frankfurt fue uno de los primeros que recibió el mensaje y respondió, pero estaban a unas 170 millas náuticas de distancia. Algunos otros barcos también recibieron el mensaje y ofrecieron su ayuda, pero lamentablemente también estaban demasiado lejos. A las 12:20 a.m., el transatlántico Carpathia de Cunard recibió una señal de socorro del Titanic y cambió su rumbo de inmediato. Estaba a 58 millas náuticas de distancia en ese momento y les tomaría más de 3 horas llegar allí. 20 minutos después, la tripulación bajaba el primer bote salvavidas. Llevaba solo 27 pasajeros, aunque tenía espacio para 65. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron primero estaban muy por debajo de su capacidad. Los miembros de la tripulación estaban preocupados, pensando que los cabrestantes no podrían sostener un bote salvavidas completamente cargado, y al principio muchos pasajeros tenían demasiado miedo de abandonar el barco. Todavía pensaban que el Titanic era insumergible y no podían imaginar el escenario que sucedería 1 o 2 horas después. La tripulación disparó el primero de 8 cohetes de socorro, pero fracasó. Nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar. A la 1:20 a.m. bajaron 10 botes salvavidas. El número 8 tenía solo 28 personas en él. Uno de los pasajeros del número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Más tarde se convertiría en la última superviviente que vivió hasta 2009 y cumplió 97 años. Ya eran las 2 a.m. 3 de los botes plegables eran los únicos botes salvavidas que quedaban en el barco. La proa se había hundido hasta el fondo y se había inclinado muy por debajo de la superficie. Las personas a su alrededor ahora podían ver claramente las hélices de popa sobre el agua. La tripulación estaba bajando el bote salvavidas plegable D desde el techo de las habitaciones de los oficiales con más de 20 pasajeros en él. Cuando la proa del barco se hundió,
el agua arrastró el plegable A de la cubierta. Esas 20 personas luchaban porque su bote estaba parcialmente lleno de agua. Cuando los miembros de la tripulación intentaron soltar el plegable B, se cayó. Antes de que lo enderezaran, el agua lo barrió del barco. 30 pasajeros lograron encontrar seguridad en el bote salvavidas volcado. A las 2:17 am, el operador inalámbrico del barco decidió transmitir una última llamada de socorro. Un minuto después, la luz del barco finalmente se apagó. El Titanic y todos los que quedaban a bordo se sumergieron en la oscuridad. La proa continuó hundiéndose y la popa se elevaba más sobre la superficie, lo que ejercía una gran presión sobre la sección media. Sonidos horribles llenaban la noche. El Titanic, este enorme barco legendario en el que tanta gente depositaba sus esperanzas y entusiasmo, se partió en dos, entre el tercer y el cuarto embudo. Los informes especularían que la sección de proa tardó unos 6 minutos en llegar al fondo del océano. La popa volvió a sentarse en el agua antes de volver a elevarse a una posición vertical. Permaneció en esta situación hasta que finalmente desapareció en el océano. A las 2:20 am, la popa aparentemente retuvo aire en el interior y la presión del agua la aplastó a medida que bajaba. La popa aterrizó a unos 610 metros de distancia de la proa. La gente consideraba al Titanic como el barco más rápido del mundo. Pensaron que era insumergible porque 4 de sus compartimientos podían inundarse, y eso aún no causaría una pérdida crítica de flotabilidad. Su vida fue problemática desde sus inicios. Mientras el barco salía del puerto, se movió a medio metro de otro barco llamado New York. Se las arregló para pasar de forma segura, lo que fue un gran alivio para todos los pasajeros preocupados que se amontonaban en las cubiertas. El Titanic zarpó el 10 de abril. Su primer viaje fue a través de la altamente competitiva ruta del Atlántico. En la fecha del lanzamiento, el Titanic se convirtió en el objeto móvil más grande en la historia de la humanidad. 269 metros de largo, 28 metros de ancho. No tan grande si lo comparas con los barcos actuales. El crucero más grande del mundo en la actualidad es el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, que tiene aproximadamente 5 veces el tamaño del Titanic. Si pones esa nave en posición vertical, sería casi tan alta como el Empire State Building, que mide 380 metros sin antenas. Pero el Titanic fue una gran atracción en su época. En un momento de su viaje, se detuvieron en Francia, luego de lo cual hicieron otra escala en Irlanda. Una vez que los últimos pasajeros abordaron, el enorme barco partió a toda velocidad hacia su destino final, la ciudad de Nueva York. 4 días después del inicio de su travesía, el Titanic no logró desviar su rumbo de un enorme iceberg. La historia que todos conocemos. Solo sobrevivieron 700 personas, y la mayoría eran mujeres y niños. La noche era extremadamente fría. 1 hora y 20 minutos después de que el Titanic se hundiera en el fondo del océano, los sobrevivientes ni siquiera estaban seguros de que alguien viniera a salvarlos. Por fin vieron una luz. Se trataba del Carpathia viniendo hacia ellos. Vinieron por la gente en los botes salvavidas. La tripulación los subió a bordo y sacó del agua a un puñado de pasajeros. Muchos barcos intentaron ponerse en contacto con el Titanic unas horas después de que se hundiera. Sus mensajes nunca fueron devueltos. Más tarde, cuando hubo una investigación sobre lo que realmente sucedió, descubrieron que el transatlántico Californian de Leyland había estado a menos de 32 kilómetros de distancia cuando el Titanic se estaba hundiendo, pero la tripulación no escuchó las señales de socorro provenientes del Titanic porque su operador de radio no estaba de servicio. Países de ambos lados del Atlántico quedaron conmocionados y horrorizados al conocer los detalles de lo ocurrido con el Titanic. Decidieron hacer cambios en las operaciones de los barcos, reglas que ayudarían a evitar tales eventos en el futuro. Celebraron la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, donde adoptaron reglas para que los barcos tuvieran botes salvavidas para cada pasajero a bordo. Además, los simulacros de botes salvavidas se hicieron obligatorios. También decidieron establecer una patrulla internacional de hielo. Su función principal era monitorear los icebergs en las rutas de navegación del Atlántico Norte. Los barcos también necesitaban mantener una vigilancia por radio las 24 horas.
El Titanic no se construyó solo. Debido al tamaño de este magnífico barco y todo el equipo nuevo que requería, habría sido demasiado caro como único barco, por lo que el equipo construyó el Titanic junto con 2 barcos hermanos, y ambos tuvieron vidas llenas de acontecimientos. RMS Olympic llegó primero. Fue lanzado en 1910 y durante todo un año fue el transatlántico más grande del mundo. El Britannic fue otro barco gemelo que navegó durante un tiempo antes de que también terminara en el fondo del océano. Pero solo el Titanic se convirtió en leyenda y en uno de los casos más fascinantes de la historia moderna. Es el 10 de abril de 1912, un soleado día de primavera. Eres uno de los pasajeros de primera clase a bordo del Titanic. Justo cuando el barco está a punto de partir de Southampton, imagina la emoción de todos, el aire fresco de primavera, los sonidos del mar. Estás paseando por la cubierta más alta del Titanic cuando ves varios botes salvavidas. Cuando empiezas a contarlos, recuerdas la capacidad del barco. Es de poco más de 3.000 personas. Espera, ¿hay suficientes botes salvavidas para todos a bordo? Veamos los números. El Titanic podría llevar un total de 64 botes salvavidas, un número que fácilmente podría haber ayudado a salvar a todos los pasajeros a bordo. El diseñador en jefe, Alexander Carlisle, planeó equipar el barco con 48 botes salvavidas, pero el Titanic terminó con solo 20. El hecho de que este número de botes salvavidas no fuera suficiente para todos los pasajeros no era ilegal en ese momento. Esto se debió a que la cantidad de botes salvavidas requeridos se calculó en función del tonelaje de un barco, no de su capacidad de pasajeros. Hablando del Titanic, esta cantidad de barcos se eligió por razones estéticas, para que las cubiertas lucieran menos atestadas para los pasajeros de élite y clase alta. Después de que se tomó la decisión final sobre los botes salvavidas, Carlisle renunció a su trabajo. Los paseos de los pasajeros por las cubiertas del Titanic eran agradables a la vista, pero ¿valían la pena? En 2012, un siglo después del naufragio, se descubrieron nuevos documentos relacionados con la escandalosa falta de botes salvavidas. Parece que un inspector de seguridad llamado Maurice Clark propuso agregar al menos 10 botes salvavidas 5 horas antes de que el barco zarpara. Pero como los dueños del barco querían salir a tiempo, su petición fue pasada por alto. También se advirtió que, a menos que mantuviera este secreto, sería despedido. En retrospectiva, si los propietarios hubieran seguido su consejo, unas 700 personas más podrían haber sobrevivido esa noche. Los 20 botes salvavidas que realmente llegaron a bordo podrían haber transportado hasta un tercio de los pasajeros, incluso a su máxima capacidad. Pero trágicamente, algunos de ellos se lanzaron al agua con solo 12 personas, cuando podrían haber salvado fácilmente hasta 65 cada uno. Para empeorar el desastre, los miembros de la tripulación del Titanic no estaban debidamente capacitados en el uso del equipo de lanzamiento de botes salvavidas. Es por eso que los botes fueron lanzados lentamente, de manera incorrecta y a veces sin la supervisión adecuada. De los 20 botes, solo 18 se pusieron a flote correctamente. Además, los pasajeros no fueron informados sobre las medidas de seguridad. Un simulacro de botes salvavidas debería haber tenido lugar el 14 de abril, pero el capitán finalmente canceló el evento. Uno de los tantos mitos que rodean al Titanic y su catastrófico final también está relacionado con la falta del número necesario de botes salvavidas. No había ninguna ley marítima en ese momento que dijera que las mujeres y los niños deberían subirse primero. Pero era una costumbre universalmente aceptada en situaciones como un naufragio. Poco después de que el Titanic se hundiera en las heladas aguas del Atlántico, comenzaron a correr rumores. Se decía que algunos hombres desesperados habían recurrido a disfrazarse de mujer en esos momentos finales antes de la medianoche del 14 de abril de 1912. Querían conseguir un lugar en los botes salvavidas. Al mismo tiempo, hay poca o ninguna evidencia de que alguno de los pasajeros masculinos del Titanic haya hecho esto. En cualquier caso, ¿qué pasó con esos 20 botes salvavidas que estaban a bordo del Titanic después de que el barco chocara contra el iceberg? Lo que sí sabemos es que todas estas embarcaciones fueron desplegadas entre las 00:40 y las 2:15 horas, con un total de 718 personas a bordo. Cuando fueron rescatados por el RMS Carpathia alrededor de las 4 a.m. del mismo día, solo quedaban con vida 705 personas. La tripulación del RMS Carpathia tardó más de 4 horas y 30 minutos en recoger a todos los pasajeros y 13 de los botes salvavidas. Esto fue todo lo que se le permitió llevar al barco de rescate. El resto de los botes, ahora vacíos, quedaron a la deriva en el mar. Los que sí fueron rescatados, luego fueron devueltos a White Star Line, la compañía naviera británica que operaba el Titanic.
Curiosamente, después de ser devueltos, parecen haber desaparecido de los registros oficiales. La última imagen jamás tomada de los 13 botes salvavidas supervivientes fue cuando los descargaban en el puerto de Nueva York. Triste e irónicamente, allí es donde se suponía que el Titanic estaría el 18 de abril de 1912. A los botes salvavidas se les retiraron sus placas de identificación del Titanic o de cualquier otra marca que pudiera haberlos vinculado al barco. Algunas fuentes afirman que los botes finalmente fueron destruidos. Pero, ¿esto realmente era la verdad? El destino de un bote salvavidas en particular ha sido fuente de mucho debate. El bote plegable A, el último en abandonar el barco, fue recuperado por el RMS Oceanic, un mes después del accidente. En ese momento estaba a unos sorprendentes 322 kilómetros del lugar donde se había hundido el Titanic. Además, en el barco había un anillo de matrimonio grabado con las palabras Edward to Gerda. Un triste mensaje para una pareja que se perdió en el mar después de lograr escapar del Titanic que se hundía. Posteriormente identificados como Edward y Gerda Lindell, la pareja viajaba de Suecia a los Estados Unidos para mudarse. Algunas historias afirman que el señor Lindell, de hecho, llegó al bote plegable A, pero su esposa no tuvo tanta suerte. Ninguno fue visto nunca más, y el anillo de bodas finalmente fue enviado al padre de Gerda. La recuperación del bote plegable A se registró tanto en fotografías tomadas por la tripulación a bordo del RMS Oceanic, como en un relato detallado escrito a mano por un compañero de viaje. Afirmaron que el bote salvavidas se parecía más a un trozo de madera arrastrado por las olas que a un bote. Y el primer bote salvavidas que partió del Titanic fue el bote salvavidas número 7. Fue apodado el bote salvavidas de los millonarios. Se rumorea que los 12 pasajeros a bordo podrían haber sobornado a la tripulación para remar hacia un lugar seguro, en lugar de permitir que otros lo usaran. En 2015, algunos de los artículos recuperados de este bote, incluidos un menú de almuerzo, un boleto y una carta de uno de los pasajeros, fueron vendidos por hasta $70,000 por un subastador de Nueva York. Poco después de la catástrofe del Titanic, se hizo obligatorio que todos los barcos estuvieran equipados con suficientes botes salvavidas para transportar a los pasajeros y a la tripulación. Es más probable que los botes salvavidas del Titanic, siendo un equipo relativamente nuevo en ese momento, fueran reacondicionados para ser usados en otros barcos, como el RMS Olympic, que era el hermano mayor del Titanic. Algunos de ellos pueden haber sido vendidos a colecciones privadas o incluso dejados para pudrirse. Después de todo, se consideraban una fuente de mala suerte y la mayoría de la gente no estaba dispuesta a volver a utilizarlos en otros barcos. Por desgracia, toda la información sobre su paradero es difícil de confirmar ahora. Nunca se dio ninguna declaración oficial de los propietarios de los botes salvavidas después de su rescate. Pero aunque no parece haber quedado nada de los botes originales, existen algunas réplicas de tamaño completo en exhibición en museos en Falmouth, Inglaterra, y en Belfast, Irlanda del Norte. Uno de los pocos botes salvavidas supervivientes de White Star Line no pertenecía, de hecho, al Titanic, pero tenía una sorprendente conexión con el barco. Este bote restaurado es el salvavidas 6 del RMS Oceanic, que ayudó a recuperar el bote salvavidas plegable C del Titanic. Se decía que era propiedad de un coleccionista privado, pero al igual que los botes salvavidas del Titanic, no sabemos nada sobre su ubicación hoy en día. En cuanto a las placas de identificación y otras marcas de los botes, la White Star Line parece haberlas conservado, porque algunos de estos artículos fueron posteriormente subastados y vendidos a coleccionistas interesados. Incluso Rick Springfield supuestamente consiguió una de las placas de identificación. Y ya faltaba una placa de identificación en particular cuando los empleados de White Star Line llegaron a los botes salvavidas. Era la placa de identificación del bote número 8, que había sido tomada por un marinero llamado Thomas Jones. Más tarde se la regaló a otro sobreviviente del Titanic, la condesa de Rhodes, junto con una carta reconociendo el vínculo que formaron la noche del naufragio. Se puede encontrar otros artículos similares en exhibición en diferentes museos, como el Museo y Centro de Artes de Learn, en Irlanda del Norte, o la Galería de Arte y Museo de la ciudad de Worcester. Para ser honestos, algunos expertos afirman que incluso si hubiera habido más botes salvavidas a bordo del Titanic, simplemente no habría habido suficiente tiempo para desplegarlos a todos. Así de severo fue el impacto. Muchos investigadores dicen que todo sucedió tan rápido después de que el barco chocó contra el iceberg, que es sorprendente que tantos pasajeros lograran sobrevivir.